Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de algo que puede sonar extraño al principio, pero que cuando lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es el vacío? Cuando escuchas esa palabra, probablemente piensas en nada. Un espacio completamente vacío. Ausencia total. Como cuando sacas todo de una habitación y dices, está vacía. Pero, ¿y si te dijera que el vacío no está vacío? Que lo que llamamos espacio vacío no es ausencia, sino presencia. No es nada, sino algo. Algo fundamental, primordial, de donde todo lo demás emerge. Suena a filosofía, ¿verdad? Y lo es. Pero también es física. Física profunda, rigurosa, matemática. Hoy vamos a explorar juntos una idea llamada la teoría del vacío estructurado, o TVES. Y no te preocupes, no voy a llenarte de ecuaciones incomprensibles. Vamos a entender la esencia, la belleza de esta idea. Porque cuando la captas, cambia la forma en que ves el universo entero. ¿Preparado? Respira hondo. Vamos a sumergirnos en el vacío. Empecemos por lo básico. Por la pregunta que los filósofos llevan haciéndose miles de años, ¿de qué está hecho el universo? Los antiguos griegos decían, agua, fuego, tierra, aire. 4 elementos fundamentales. Luego llegó la ciencia moderna y dijimos, no, son átomos. Después, no, son partículas subatómicas. Electrones, protones, neutrones. Luego, no, son quarks y leptones. Y ahí estamos ahora, con el modelo estándar de física de partículas, con sus 17 partículas fundamentales, cada una con sus propiedades extrañas. Pero hay algo que siempre nos ha incomodado en ese modelo. ¿Por qué 17? ¿Por qué número 5, o 42, o 1000? ¿Por qué esas masas específicas? ¿Por qué esas cargas? ¿Por qué el electrón pesa lo que pesa y no el doble o la mitad? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Son parámetros que medimos, que ponemos a mano en nuestras teorías. Y funciona, sí. Podemos predecir experimentos con precisión asombrosa. Pero no es satisfactorio. Es como tener una receta de cocina que funciona perfectamente, pero sin entender por qué esas cantidades, por qué ese orden. Y entonces surge una pregunta más profunda, ¿y si todas esas partículas fundamentales no son realmente fundamentales? ¿Y si son como las olas en el océano? Las olas parecen cosas separadas, individuales. Puedes contar olas. Puedes medir su altura. Pero no son objetos independientes. Son excitaciones del agua. Patrones temporales en un medio continuo. Ahí es donde entra la teoría del vacío estructurado. TVES dice algo radical y simple a la vez, solo existe una sustancia fundamental en el universo. El vacío. Y todo lo demás, el espacio, el tiempo, la materia, la energía, las fuerzas, todo emerge de la estructura interna de ese vacío. No hay partículas en el espacio. No hay campos sobre el espacio. El espacio mismo, lo que llamamos espacio-tiempo, es una manifestación de cómo el vacío se organiza. Piénsalo como un cristal. Desde lejos, un cristal parece una cosa sólida, uniforme. Pero acércate, míralo con la resolución adecuada, y verás que tiene estructura. Átomos organizados en patrones geométricos precisos. Y todas las propiedades del cristal, su dureza, su transparencia, cómo conduce el calor, todo emerge de esa estructura subyacente. El universo, según TVES, es así. Es un cristal de vacío. Y lo que llamamos materia son regiones donde ese cristal está excitado de cierta manera. Lo que llamamos luz son ondas propagándose por ese cristal. Lo que llamamos gravedad es la respuesta del cristal a esas excitaciones. Una sola cosa. Un solo sustrato fundamental. Todo lo demás, emergente.
Es elegante. Es simple. Y como veremos, es matemáticamente preciso. Ahora, tal vez estés pensando, muy bonito filosóficamente, pero ¿cómo se traduce esto en física real? ¿En ecuaciones? ¿En predicciones? Y aquí es donde entra uno de los conceptos más profundos y hermosos de toda la física, el principio de mínima acción. Déjame explicarte esto sin ecuaciones, pero captando la esencia. Imagina que quieres ir de tu casa al trabajo. Hay infinitas rutas posibles. Puedes ir en línea recta. Puedes dar vueltas. Puedes ir por la izquierda, por la derecha. Infinitas posibilidades. Ahora, si le pones un costo a cada ruta, tal vez tiempo, tal vez distancia, tal vez gasolina, resulta que la ruta que realmente tomas es aquella que minimiza ese costo. No maximiza. No usa un valor medio. Minimiza. La naturaleza funciona así. Todo en el universo se mueve de la forma que minimiza una cantidad llamada acción. Una pelota que lanzas al aire sigue la parábola que minimiza la acción. La luz que viaja de un punto a otro sigue el camino que minimiza el tiempo de viaje, por eso se curva cuando pasa por vidrio. Los planetas orbitan el Sol siguiendo las trayectorias que minimizan la acción. Es como si el universo fuera un vago cósmico, siempre buscando el camino de menor esfuerzo. Pero no es pereza. Es elegancia matemática pura. Ahora, aquí viene la magia. Si defines correctamente qué es esa acción para el vacío, todas las leyes de la física emergen automáticamente del principio de minimización. En TBS, definimos la acción del vacío, S-back, como una expresión matemática que describe cómo el vacío se comporta. Tiene términos que representan su rigidez, su inercia, su tensión interna. Es como describir las propiedades elásticas de un material, pero para el vacío mismo. Y cuando aplicamos el principio de mínima acción, cuando decimos, el vacío se configurará de la manera que minimice esta acción, aparecen ecuaciones. Ecuaciones de movimiento. Ecuaciones que nos dicen cómo evoluciona el vacío, cómo responde a excitaciones, cómo se propaga la información a través de él. Y aquí viene lo increíble, lo verdaderamente hermoso. Cuando tomas el límite apropiado de esas ecuaciones, cuando miras situaciones donde el vacío está débilmente excitado, recuperas exactamente las ecuaciones de Einstein. La relatividad general emerge naturalmente. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que TBS no está en contradicción con Einstein. No rechaza la relatividad general. La contiene. La RG es un caso especial de TBS, el caso donde el vacío está en un estado particular. Es como la relación entre mecánica cuántica y mecánica clásica. Newton no estaba equivocado. Sus leyes son perfectamente válidas para objetos grandes y lentos. Son el límite clásico de las leyes cuánticas más fundamentales. De la misma manera, Einstein no estaba equivocado. Sus ecuaciones son perfectamente válidas para situaciones donde el vacío se comporta de cierta forma. Son el límite de las ecuaciones más fundamentales de TBS. Por tanto, todo lo que la relatividad general explica y predice correctamente, el movimiento de los planetas, el GPS que usas en tu celular, las ondas gravitacionales, los agujeros negros, todo eso es automáticamente válido en TBS también. No estamos tirando nada. Estamos yendo más profundo. Estamos viendo de dónde vienen esas leyes que Einstein descubrió. Entonces, si TBS contiene a la relatividad general, ¿para qué la necesitamos? ¿Por qué no quedarnos con Einstein y ya? Buena pregunta. Y la respuesta es, porque hay fenómenos que la relatividad general no puede explicar. O los explica, pero de forma insatisfactoria. Déjame darte ejemplos concretos. Primero, las galaxias. Cuando observamos galaxias rotando, las estrellas en los bordes exteriores se mueven demasiado rápido. Según la gravedad visible, la de las estrellas, el gas, el polvo que podemos ver, esas estrellas deberían moverse más despacio.
Pero no lo hacen. La solución estándar es decir, debe haber materia invisible. Materia oscura. Partículas que no emiten luz, que no interactúan con nada excepto por gravedad, y que están ahí, rodeando las galaxias, haciendo que las estrellas se muevan más rápido. Llevamos 50 años buscando esas partículas. Hemos construido detectores gigantescos, enterrados en minas profundas, esperando capturar una sola interacción de materia oscura. Y no hemos encontrado nada. Cero. Nada. TVES ofrece una alternativa, no hay partículas invisibles. Lo que vemos es la respuesta natural del vacío a la distribución de materia visible. Recuerda, en TVES, el vacío no es pasivo. Tiene estructura interna. Y cuando hay materia presente, el vacío responde. Se organiza de cierta manera. Y esa organización afecta cómo se mueven las cosas. En el centro de una galaxia, donde hay mucha materia concentrada, el vacío está saturado. Se comporta como predice Einstein. Pero en la periferia, donde la materia es escasa, el vacío responde de forma diferente. Y esa respuesta diferente hace que las estrellas se muevan más rápido. Sin necesidad de materia invisible. Es testeable. Podemos calcular cómo debería ser esa respuesta, hacer predicciones específicas y compararlas con observaciones. No es filosofía. Es física concreta. Segundo, la temperatura. En física clásica, si enfrías algo más y más, puedes llegar arbitrariamente cerca del cero absoluto. En teoría, podrías alcanzar exactamente 0 Kelvin, donde todo movimiento se detiene. Pero TVES dice que no. Dice que hay una temperatura mínima fundamental en el universo, por debajo de la cual no puedes enfriar nada. ¿Por qué? Porque incluso a temperaturas extremadamente bajas, el vacío sigue teniendo fluctuaciones irreducibles. El vacío nunca está completamente quieto. Siempre está vibrando a nivel fundamental. Y esas vibraciones imponen un límite inferior a la temperatura. ¿Cuánto? Según los cálculos de TVES, alrededor de 0.0001 a 0.001 grados por encima del cero absoluto. Un número pequeñísimo, pero no cero. Y es medible. Con la tecnología actual de enfriamiento cuántico, estamos cerca de poder testearlo. Si existe ese límite, es una firma directa de que el vacío tiene estructura. Si no existe, TVES tiene un problema serio. Tercero, el origen de las constantes. ¿Por qué la velocidad de la luz es 299,792,458 metros por segundo? ¿Por qué la constante de Planck tiene el valor que tiene? ¿Por qué la carga del electrón es exactamente lo que es? En física estándar, no lo sabemos. Son números que medimos y punto. En TVES, esas constantes no son fundamentales. Son propiedades emergentes del estado del vacío. La velocidad de la luz, por ejemplo, no es la velocidad máxima del universo. Es la velocidad a la que las perturbaciones se propagan por el vacío cuando está en su estado base. Si el vacío estuviera en un estado diferente, digamos, en el universo temprano, justo después del Big Bang, esas constantes podrían haber sido diferentes. No constantes en absoluto, sino parámetros del estado del vacío. Esto abre puertas fascinantes para cosmología, para entender los primeros instantes del universo, para explicar por qué el universo tiene las propiedades que tiene. Hay algo profundamente satisfactorio en esta visión. En vez de un universo hecho de docenas de partículas fundamentales, cada una con sus propiedades arbitrarias, tenemos un universo hecho de una sola cosa. Una sustancia. El vacío estructurado. Y toda la complejidad que vemos, galaxias, estrellas, planetas, átomos, tú, yo, es la danza de esa única sustancia organizándose en patrones increíblemente ricos. Es como ver una sinfonía completa y darte cuenta de que está hecha de una sola cosa, aire vibrando.
O ver un océano tempestuoso con olas gigantes y corrientes complejas, y recordar que es solo agua moviéndose. La complejidad no requiere muchos ingredientes. Requiere estructura, organización, relaciones. Y matemáticamente, Tebes logra esto de la forma más elegante posible, un principio variacional. Una acción. Y todo emerge de minimizarla. No hay parámetros ad hoc. No hay ajustes arbitrarios. La teoría fluye de sus axiomas con necesidad matemática. ¿Es la verdad final del universo? No lo sé. Probablemente no. La historia de la física nos enseña que cada teoría eventualmente es reemplazada por algo más profundo. Pero es un paso. Es ver más hondo que antes. Es entender que el vacío no es nada, sino todo. Que el espacio no es un contenedor pasivo, sino un participante activo. Que la materia no está en el espacio, sino que es una manifestación del espacio mismo. La próxima vez que mires el cielo nocturno, cuando veas esa inmensidad negra entre las estrellas, recuerda, no estás viendo nada. Estás viendo el sustrato fundamental de la realidad. El vacío estructurado. El océano cósmico del que todo emerge. Y tal vez, solo tal vez, estamos empezando a entender su verdadera naturaleza. Porque resulta que el vacío que pensábamos vacío, lo contiene todo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, déjame un comentario con tus reflexiones. ¿Cambia esto cómo ves el universo? ¿Te hace preguntarte qué más de lo que damos por sentado podría ser diferente? Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Y recuerda, estás hecho de vacío estructurado. Y eso es hermoso.